Hey everyone, I'm Dr. Sleepwell, here to help you unwind and drift into a peaceful sleep tonight. So, take a deep breath, relax, and get ready for a soothing journey filled with calming and satisfying stories. But before we begin, let me know where you're watching from and what time it is there. And if you enjoy my stories, don't forget to like and subscribe. Primera. La noche estaba silenciosa, más de lo normal. Mi apartamento, una pequeña unidad en el tercer piso de un edificio viejo, parecía aún más sombrío de lo habitual. Las luces de la calle filtraban un resplandor tenue a través de las cortinas, creando sombras largas en las paredes. Puedo recordar perfectamente cómo la sensación de incomodidad me envolvía. Esa inquietante sensación de que algo no estaba bien. Pero no sabía qué era. Había encontrado el teléfono en una caja que había estado guardando durante años. Una caja llena de recuerdos que nunca había tenido el valor de revisar. Una vieja libreta, algunas cartas de la infancia, una foto borrosa de mis padres. Pero lo que realmente me llamó la atención fue ese teléfono, que parecía casi fuera de lugar. Un teléfono antiguo, con una carcasa de plástico amarillo y una línea fija que ya no se usaba desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué lo había guardado? No tenía idea. Estaba allí, entre las viejas cartas y papeles, como si hubiera estado esperando ser encontrado. Lo tomé en mis manos y por un momento me sentí extraño. La piel de mis dedos rozaba la superficie suave del teléfono, pero algo en mí me decía que no debía contestarlo. En lugar de dejarlo, decidí conectarlo, como si algo en mi interior me obligara a hacerlo. El cable crujió mientras lo enchufaba al tomacorriente, y en ese momento, un pequeño escalofrío recorrió mi espalda. La luz en la habitación parpadeó brevemente, como si algo estuviera interfiriendo en la corriente. El teléfono cobró vida. Primero, un zumbido suave, luego un tono. Miré la pantalla, pero no había ninguna identificación. No esperaba ninguna llamada, ni nadie en mi vida actual lo usaría. Sin embargo, el sonido siguió, persistente, como una llamada que no podía ser ignorada. «¿Aló?», dije, mi voz sonando más vacía de lo que me hubiera gustado. Pero lo que escuché al otro lado del teléfono no era lo que esperaba. Era una voz suave, casi susurrante, pero lo suficientemente clara como para que pudiera entender cada palabra. «Te estoy observando». Mi corazón dio un vuelco. Mi mente comenzó a correr en círculos, buscando una explicación. ¿Era una broma? ¿Una llamada equivocada? No podía ser. No podía ser algo tan simple. «¿Quién es? ¿Quién habla?», pregunté, aunque sabía que no recibiría una respuesta racional. El aire en la habitación se hizo más pesado y mi respiración comenzó a acelerarse. La voz continuó, cada palabra más enigmática, cada frase más cargada de una sensación extraña. «¿Recuerdas lo que olvidaste? Estoy en el lugar que dejaste atrás». En ese momento, algo crujió detrás de mí. No era un sonido natural, algo que uno podría escuchar en cualquier casa vieja. Number. Este sonido era como el crujir de un paso firme, pero no había nadie detrás de mí. Me giré rápidamente, pero la habitación estaba vacía. ¿Había sido el teléfono quien había provocado esa sensación de frío? ¿O algo más estaba sucediendo en mi apartamento? Algo que no podía ver, pero que, de alguna manera, podía sentir. El aire estaba denso y mis sentidos estaban al límite. No podía dejar de escuchar esa voz, ni podía dejar de pensar en lo que acababa de decir. «¿Recuerdas lo que olvidaste?». Las palabras resonaban en mi cabeza. Mi mente se nublaba con recuerdos confusos, cosas que había dejado atrás, personas que ya no estaban en mi vida. Pero no había nada específico, solo una sensación de abandono. Algo estaba perdido,
pero no sabía qué. El teléfono seguía allí, entre mis manos, y me di cuenta de que ya no podía simplemente colgarlo. Había algo en esa voz, algo en el tono que me mantenía anclado a la línea. Quería respuestas, quería entender lo que estaba sucediendo, pero no sabía si debía seguir escuchando. Con cada respiración, la casa parecía estrecharse alrededor de mí, como si estuviera siendo observada. La puerta de mi apartamento, que normalmente estaba bien cerrada, ahora parecía dar la bienvenida a una presencia invisible. Sentí el peso del silencio, esa sensación de que algo iba a suceder. No sabía si estaba preparado para ello. Mi mirada se desvió al reloj de la pared. Las manecillas marcaban las 3 de la mañana. ¿Cómo había pasado tanto tiempo? No podía recordar haber llegado tan lejos en la conversación. El teléfono seguía zumbando suavemente, como si esperara que dijera algo más. Pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Y entonces escuché algo diferente. Un susurro que provenía de otro lugar en la casa. Un sonido casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para que no pudiera ignorarlo. Miré hacia la puerta del pasillo. Estaba abierta, como siempre lo había estado, pero esta vez algo estaba diferente. No sabía qué, pero podía sentirlo. La voz del teléfono ya no estaba presente, pero el aire seguía cargado. Algo estaba por suceder. El silencio en la habitación se volvió aún más opresivo. La puerta del pasillo seguía abierta y mi mirada se mantenía fija en ella. Podía sentir como si algo o alguien estuviera observándome desde allí. No era un pensamiento racional, pero las sensaciones en mi cuerpo me decían lo contrario. El aire se volvió más frío, casi helado, y un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí levantarme, mis piernas temblando ligeramente mientras me acercaba hacia el pasillo. Cada paso parecía resonar más de lo normal, como si el suelo fuera de madera vieja. Crujía bajo mi peso. El teléfono estaba en la mesa cerca de mí, pero no me atreví a mirarlo nuevamente. Sentí que si lo hacía, algo aún más extraño ocurriría. De repente, un fuerte golpe sonó desde el fondo del pasillo, como si algo hubiera caído. Mi corazón latió rápidamente y me detuve en seco, paralizado por el miedo. La habitación estaba en silencio nuevamente, pero ese golpe, algo no estaba bien. Nadie más vivía en el edificio. ¿Qué podría haber causado ese sonido? No podía dejar de preguntarme si estaba solo, si en realidad todo esto estaba sucediendo, o si era una ilusión provocada por el miedo. Tomé una respiración profunda y me dirigí al pasillo. Mis pasos eran vacilantes, pero mi mente me empujaba a seguir adelante, a descubrir lo que había allí, lo que no podía entender. La puerta al final del pasillo estaba entreabierta, y la luz del pasillo, que solía ser tenue, ahora parecía brillar con una intensidad extraña, un resplandor que no era natural. Me acerqué más y más, hasta que la puerta estaba frente a mí. Estaba a punto de empujarla cuando algo me detuvo. En la esquina de mi ojo vi una sombra moverse, algo oscuro, un contorno que no podía identificar. La sombra desapareció tan rápido como apareció, pero la sensación de que algo estaba en la casa era innegable. Mi pulso se aceleró y con la mano temblorosa empujé la puerta lentamente. Lo que vi me heló la sangre. Dentro de la habitación todo estaba en desorden. Los muebles estaban desalineados, las sillas volteadas y el suelo cubierto con papeles y libros. Pero lo que me hizo detenerme por completo fue el espejo en la pared frente a mí. No había nada extraño con el espejo en sí. Lo extraño era lo que reflejaba. Me vi a mí mismo, pero algo no encajaba. Mi rostro, reflejado en el espejo, no era el mismo. No era exactamente yo. Había algo en mis ojos, algo que no pertenecía a mí.
Eran ojos vacíos, casi como si alguien más estuviera usando mi cuerpo, observándome desde dentro. Intenté moverme, pero mi reflejo no se movió como lo hacía yo. Era una imagen estática, como si alguien estuviera esperando. Mi respiración se hizo irregular y un sudor frío cubrió mi frente. Me di vuelta rápidamente, pero la habitación estaba vacía, salvo el desorden y el espejo. No podía entender qué estaba pasando, y mi mente comenzaba a desbordarse con pensamientos irracionales. Algo me decía que no debía mirar el espejo de nuevo, pero algo en lo más profundo de mí me obligaba a hacerlo. Giré lentamente, con miedo a lo que podía ver. La figura que apareció en el reflejo no era mi rostro, ni siquiera era humano. Era algo distorsionado, una forma difusa y amorfa que comenzó a acercarse hacia mí en el reflejo. El mismo miedo que sentí cuando la voz me habló por teléfono volvió con fuerza. El rostro, si es que se podía llamar así, era gris y borroso, pero podía ver esos ojos vacíos, esos ojos que se clavaban en mí, y en ese momento supe que no estaba solo. «Te he estado esperando», susurró una voz que resonó no solo en mis oídos, sino en mi mente. La voz era fría, vacía, y me hizo sentir como si estuviera siendo absorbido por el espejo. Mi cuerpo temblaba, pero algo en mí no podía apartar la vista. El reflejo comenzó a moverse más rápido que yo, sus ojos brillando con una luz sin vida. Era como si estuviera atrapado, como si algo me hubiera anclado a ese lugar, a esa realidad alterna reflejada en el espejo. «¿Quién eres?», le grité, aunque mi garganta estaba cerrada por el miedo. Pero la figura no respondió. En lugar de eso, mi reflejo comenzó a sonreír, una sonrisa cruel, grotesca, y luego comenzó a mover los labios lentamente. «Tu olvido me trajo aquí», dijo, y la imagen en el espejo empezó a distorsionarse aún más. Sus labios se alargaron y las sombras parecían tomar forma. Sentí que algo o alguien estaba en mi casa, en mi mente, en mi vida. No sabía si era el teléfono, el espejo o algo mucho peor. Mi mano se levantó como si estuviera fuera de control, acercándose al espejo. No podía detenerme. Era como si la imagen me estuviera llamando, atraída por la fuerza de esa presencia oscura. El aire se volvió denso, espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. Y luego, el teléfono sonó de nuevo. El sonido del teléfono fue como una explosión en mis oídos, y el reflejo en el espejo desapareció de inmediato, como si todo hubiera sido parte de un sueño, parte de una pesadilla. Volví a mirar hacia el teléfono, y no pude evitar sentir un terror aún mayor. Ya no era solo una llamada. La pantalla del teléfono estaba llena de números extraños que nunca había visto. Eran códigos, símbolos que no tenía forma de reconocer. Pero había algo más, algo que había estado allí todo el tiempo, algo que nunca había notado antes. En la parte inferior de la pantalla, justo en la esquina, las palabras comenzaron a aparecer lentamente, como si alguien las estuviera escribiendo desde el otro lado. «Te he estado esperando, pero ahora estoy dentro de ti». La luz parpadeó una vez más, y por un breve momento todo quedó en silencio absoluto. El teléfono seguía sonando, pero ahora era un sonido más agudo, casi como una señal de alarma. Algo me decía que no debía contestar, pero mis dedos parecían moverse por su cuenta. El miedo se había apoderado de mí, pero también había una sensación extraña, como si ya no pudiera escapar de lo que estaba sucediendo. Me acerqué al teléfono, sin poder evitarlo, y cuando lo levanté, todo se detuvo. El sonido del timbre cesó de inmediato, y una calma inquietante llenó la habitación. Por un momento, creí que todo había sido una ilusión, que el miedo me había jugado una mala pasada,
que el teléfono no tenía más misterio que el de un mal sueño. Pero entonces escuché la voz, ahora más cercana que nunca, susurrando en mi oído, como si estuviera en la misma habitación conmigo. No tienes a dónde ir. La sensación de frío aumentó y mi corazón latió tan fuerte que me dolió el pecho. Miré hacia la puerta del pasillo, pero ya no había nada allí. El pasillo estaba vacío, oscuro como siempre. Sin embargo, algo había cambiado. Las sombras parecían moverse de una manera antinatural y el aire se sentía denso, como si estuviera siendo comprimido. Desesperado, colgué el teléfono y lo dejé caer sobre la mesa. Pero no importó. El teléfono seguía allí, como un eco, llamándome, arrastrándome. Miré mi reflejo en el espejo de la sala y lo que vi me paralizó por completo. Mi rostro no era el mío. Había algo detrás de mis ojos, algo oscuro y vacío, y me di cuenta de que no era solo el reflejo. Algo más había tomado mi lugar. Algo había entrado en mi vida, en mi mente. Algo que no podía ver, pero que ya estaba dentro de mí, observándome desde dentro. Mi cuerpo se llenó de una sensación de desesperación. Intenté moverme, salir, huir, pero mis piernas no respondían. La figura que había visto en el espejo ahora estaba dentro de mi cabeza y sentí su presencia más fuerte que nunca. La sensación de que algo estaba en mis pensamientos, controlándolos, moldeándolos. «Te he encontrado», dijo la voz, ahora clara y fuerte, como si proviniera de todos lados a la vez. De repente, el teléfono sonó nuevamente, esta vez en mis manos. La pantalla brilló intensamente y las palabras volvieron a aparecer, esta vez más rápidas, más urgentes. «Ahora no hay escape. Soy parte de ti». La llamada se cortó de golpe y lo supe de inmediato. Ya no estaba solo en mi mente. Ya no era solo mi reflejo o una sombra. Era algo mucho más oscuro. Algo que había estado esperando pacientemente en las sombras. Y ahora estaba dentro de mí. Mi visión comenzó a desvanecerse, como si todo a mi alrededor se desmoronara. El miedo me estaba devorando, y por un segundo no pude distinguir la realidad de la pesadilla. Con una última mirada a la habitación, a las sombras que ahora me rodeaban, supe que no importaba cuán lejos intentara huir. La conexión ya estaba hecha. No había escape. La llamada no era solo una llamada perdida. Era el principio de algo mucho más aterrador. Y en ese momento entendí lo que había olvidado, lo que había perdido. Mi vida ya no me pertenecía. Estaba atrapado. Y la llamada que había recibido no era un error. Era una invitación, un recordatorio de que algunos recuerdos no deberían ser encontrados. 2. Era una noche particularmente tranquila. El tipo de noche en la que todo parece estar suspendido en el tiempo, donde el aire frío acaricia la piel y las estrellas parecen observarte en silencio. La casa, una antigua mansión de ladrillos desgastados y ventanas rotas, estaba vacía, o al menos eso creía yo. Mi nombre es Clara, y todo empezó una tarde lluviosa cuando decidí mudarme a este lugar. La mansión, heredada de una tía lejana que nunca llegué a conocer, siempre había estado cerrada, olvidada por todos. Nadie había vivido allí durante décadas. Nadie, excepto las sombras. Recuerdo perfectamente el primer día que la vi. La mansión parecía una figura imponente en medio del bosque, cubierta de hiedra y rodeada de árboles altos que susurraban con el viento. Al principio, pensé que era solo una vieja casa abandonada, pero algo en el aire me decía que algo estaba esperando en su interior. Cuando entré, sentí una extraña presión en el pecho, como si estuviera siendo observada. Aunque la casa estaba vacía, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El suelo crujía bajo mis pies
y las luces parpadeaban con frecuencia, como si la electricidad no estuviera dispuesta a quedarse mucho tiempo encendida. Lo primero que noté fue una flor marchita en el alféizar de la ventana del salón. Era una flor sencilla, una rosa blanca que había perdido su color y se había marchitado. Pero lo más extraño era que, a pesar de su estado, su fragancia seguía siendo intensa. Cada vez que me acercaba a ella, sentía una extraña sensación, como si algo me estuviera observando desde dentro de sus pétalos arrugados. Esa noche, después de explorar un poco más, decidí dormir en una de las habitaciones de arriba. La cama estaba cubierta por una manta antigua y polvorienta, pero aún así me senté, dejando que la quietud me rodeara. El viento soplaba afuera, pero dentro de la casa todo estaba en silencio. Recuerdo haber cerrado los ojos por un momento, solo para escuchar un susurro suave, como si alguien estuviera de pie junto a mi cama. Clara. La voz era susurrante, casi un eco, y provenía de algún lugar muy cerca. Me senté rápidamente en la cama, mi corazón latiendo con fuerza. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo la sombra alargada de la flor marchita se proyectaba en la pared. Me sentí tonta, tratando de calmar mi mente. Es solo el viento, me dije a mí misma. Pero la sensación no desapareció. A medida que pasaba la noche, el susurro se hizo más fuerte, más insistente. Parecía provenir de la flor. Clara, recuerda. ¿Recuerda qué? Pensé, confundida y asustada. ¿Qué podría recordar de una flor marchita? Esa madrugada me levanté para acercarme al alféizar de la ventana, y al instante, una ráfaga de aire helado me golpeó en la cara. La flor, la rosa, comenzó a moverse, como si una corriente invisible la estuviera empujando. Mi mente no podía procesarlo. ¿Acaso era yo la que estaba imaginando todo esto? Mi mano temblaba mientras extendía los dedos hacia ella, y tan pronto como la toqué, una extraña vibración recorrió mi cuerpo. La fragancia de la flor se intensificó, y en un parpadeo, la flor marchita comenzó a abrirse lentamente. Pero lo que vi dentro de la flor no fue lo que esperaba. Dentro, en lugar de los pétalos muertos, había algo más. Una pequeña, brillante figura que parecía formar parte de la flor misma. Un rostro, pequeño y débil, me miraba fijamente, con ojos vacíos que parecían conocerme, como si fueran recuerdos olvidados de un pasado lejano. Clara, susurró de nuevo, esta vez con una claridad que me heló la sangre. Estás olvidando lo que ocurrió aquí. El aire se volvió espeso, y de repente sentí que las paredes de la mansión comenzaban a cerrarse a mi alrededor. Un frío indescriptible invadió el lugar, y las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a moverse, como si estuvieran vivas. ¿Quién era esa figura? ¿Qué estaba sucediendo en esta casa? La flor ya no era solo una flor marchita. Había algo más, algo oscuro y profundo, que esperaba ser descubierto. El aire se volvió más pesado con cada segundo que pasaba. Mi respiración se entrecortaba mientras observaba aquella figura diminuta dentro de la flor. No podía apartar la vista de ella, aunque sabía que algo en esa escena no era natural. Mis manos temblaban, pero no podía retroceder. Algo me mantenía allí, atrapada en un trance. La figura en la flor no era humana, ni mucho menos algo que pudiera haber imaginado. Su rostro estaba cubierto por una capa de niebla translúcida, y lo único visible eran sus ojos, oscuros y profundos, como pozos sin fondo que parecían devorar todo lo que los rodeaba. Sentí una oleada de desesperación, como si una fuerza invisible me empujara a acercarme más, a descubrir qué se escondía detrás de esos ojos vacíos. Recuerda todo lo que has olvidado. La voz era más clara ahora, pero también más fría. No era solo una voz,
Era como si todo el viento, todas las corrientes de aire que pasaban por la mansión se unieran para formar esas palabras. Y al escucharlas, mi mente comenzó a nublarse. Di un paso hacia atrás, pero no pude moverme con libertad. Algo me sujetaba, algo en el aire, invisible, pero fuerte, como si me estuviera absorbiendo hacia el centro de la habitación. Miré a mi alrededor, buscando alguna salida, pero las paredes parecían moverse con una lentitud aterradora. La casa, que en principio había sido tan imponente, ahora parecía viva, un ser oscuro que me rodeaba, sus sombras alargándose como tentáculos listos para envolverme. De repente, un ruido sordo vino desde el pasillo, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Me giré rápidamente y en la penumbra del pasillo vi una figura moviéndose lentamente, desplazándose con una agilidad inquietante. No podía distinguirla bien, pero lo que pude ver me heló la sangre. La figura no caminaba, flotaba, deslizándose sobre el suelo sin hacer el más mínimo sonido. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corriendo, me dirigí hacia la puerta de la habitación, pero antes de que pudiera alcanzarla, la figura en el pasillo dio un paso hacia mí. Era una sombra alta, delgada, con un rostro distorsionado que parecía moverse, como si su forma cambiara con cada parpadeo. Sus ojos brillaban con una luz enfermiza. «Clara», susurró una vez más. Esta vez la voz provenía de la figura misma. No era la flor, no era el viento, era la propia sombra la que hablaba. «Has venido buscando respuestas, pero hay cosas que no debes saber, cosas que nunca debieron ser reveladas». Me detuve en seco. El miedo se apoderó de mí, paralizándome por completo. Mis piernas no respondían y mi garganta se cerró. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué era lo que no debía saber? La figura avanzó lentamente hacia mí, cada paso más pesado, más cercano. Su sombra se alargaba por la pared, como si estuviera desbordando la habitación, tragándose todo lo que estaba a su paso. Mi mente se aceleró, buscando una salida, pero el aire en la habitación estaba tan denso que me era difícil pensar con claridad. De repente, la sombra habló de nuevo, pero esta vez sus palabras fueron diferentes. «¿Recuerdas la flor que encontraste?», dijo, con un tono burlón que hizo que mi piel se erizara. «Es lo que has olvidado, lo que te pertenece, lo que está esperando». Una corriente de aire frío me hizo dar un salto hacia atrás, pero no fue el viento lo que lo causó. Fue la figura, que ahora se acercaba con una velocidad aterradora. Mi mente trató de razonar, pero cada vez que intentaba pensar, sentía que algo me bloqueaba, algo me impedía ver la verdad. Y luego, como si todo se hubiera detenido, vi algo que no podía creer. La flor, la rosa marchita en el alféizar, comenzó a brillar con una luz propia. No era un brillo natural, era una luz oscura, como una neblina que se expandía y se desbordaba sobre los bordes de la flor. Al principio, creí que era mi imaginación, pero luego la luz se hizo más intensa y pude ver cómo las sombras en la habitación comenzaban a moverse con vida propia, como si se alimentaran de esa luz oscura. El aire se llenó de un murmullo, un canto bajo, como si el viento estuviera cantando una melodía que no podía entender. La flor parecía emitir esa música, esa vibración extraña, y lo que vi a continuación hizo que mi corazón se detuviera. La figura frente a mí sonrió, pero no era una sonrisa humana. Su rostro se distorsionó, tomando la forma de una máscara de pura oscuridad. Su boca se alargó, mostrando dientes afilados y negros, y su risa se unió al canto de la flor, creando una sinfonía aterradora que parecía entrar en mi mente. «Todo lo que ves es lo que has olvidado, Clara. Todo lo que está aquí te pertenece».
La flor comenzó a abrirse completamente, y en su interior no había solo la figura pequeña que había visto antes. Ahora, algo más estaba allí, algo más grande, más antiguo. Un rostro indescriptible, un rostro que no parecía humano, apareció en el centro de la flor. Sus ojos, ahora tan profundos como un abismo, me miraron fijamente, y su voz llenó mi mente. Te he estado esperando, Clara. No pude soportarlo más. Mi mente, mi cuerpo, todo comenzó a desmoronarse. La sombra en el pasillo se acercaba rápidamente, y sentí como si la habitación estuviera a punto de tragarse todo lo que conocía. La flor, la sombra, la figura que me hablaba. Todo se combinaba en una masa de caos y oscuridad. No podía correr, no podía gritar. Solo había una cosa que sabía con certeza. Lo que había olvidado, lo que había dejado atrás, estaba regresando. Y esta vez no sería fácil escapar. El terror que sentí en ese momento era indescriptible. La figura frente a mí, el rostro distorsionado y grotesco, se acercaba más y más. Sus ojos, oscuros y vacíos, me atravesaban, como si estuviera mirando directamente a mi alma. La flor en el alféizar brillaba con una intensidad aún mayor. Su luz oscura se expandía y distorsionaba la habitación. No podía pensar con claridad. Mi mente se estaba desmoronando ante la presión de lo que estaba viendo. La figura sonrió, una sonrisa que no era humana. Sus labios se alargaron más allá de lo posible, revelando dientes afilados como cuchillas. Su risa resonaba en mi cabeza, un eco aterrador que no podía ignorar. Era como si todo mi cuerpo se estuviera desintegrando bajo su influencia, como si fuera incapaz de resistir lo que estaba sucediendo. Mis piernas temblaban y no podía moverme. Clara, la figura susurró, pero ahora su voz no provenía de la figura sola. Estaba en todas partes, en la habitación, en mi mente, en el aire. Todo lo que ves, todo lo que sientes, es parte de ti. Ya no puedes escapar. Las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a retorcerse, alzándose como si tuvieran vida propia. Una corriente de aire frío pasó junto a mí y me hizo temblar aún más. Pero lo peor no era el frío ni las sombras. Era la sensación de estar atrapada, de que ya no había vuelta atrás. Lo que olvidaste, Clara, la figura continuó, es lo que realmente eres. La flor se abrió completamente, y lo que vi dentro no fue solo el rostro distorsionado de la criatura. Había algo más, algo mucho más antiguo, una oscuridad pura que me llamaba, que me absorbía. Sentí como si mi propio ser fuera parte de esa oscuridad, como si fuera una pieza de un rompecabezas que nunca quise completar. Con un esfuerzo sobrehumano, me forcé a dar un paso atrás, pero el suelo se desmoronó bajo mis pies. Caí al suelo, mis manos tocando la madera envejecida que crujía con el peso de mi cuerpo. La habitación comenzaba a desintegrarse. Los muros se desvanecían en la oscuridad, y la figura frente a mí se desmoronaba también, transformándose en una masa negra que parecía engullir todo a su paso. «Es demasiado tarde, Clara», dijo la voz, ya no humana, sino algo más antiguo y profundo, un susurro proveniente de lo más profundo de la tierra. El olvido no es solo una falta de recuerdos, es la puerta a lo que siempre fue. Mi mente, incapaz de resistir más, comenzó a ceder. Mis ojos se cerraron, pero lo que sentí fue aún más aterrador. La figura, la flor, las sombras, todo comenzó a fusionarse en un solo ser, un ser que ya no pertenecía a este mundo. Lo último que escuché fue un susurro, suave y definitivo, que me recorrió de pies a cabeza. Te he encontrado. Ahora eres mía. Y con eso, todo se oscureció. Tercera.
La madrugada ya había caído y la estación de tren estaba vacía. La luz de las farolas titilaba en el aire frío, proyectando sombras largas sobre las vías. No había nadie en el andén, excepto yo. El aire estaba espeso y el silencio era tan profundo que incluso el leve sonido de mis pasos parecía resonar como un eco. Miré el reloj en mi muñeca. Eran las 3 de la mañana. El tren que esperaba, el último de la noche, no debía tardar mucho. Me había mudado a esta ciudad hacía poco tiempo, buscando empezar de nuevo, después de que todo se derrumbara en mi vida. Las cosas no iban bien, ya lo sabía, pero a veces una ciudad nueva, un tren que te lleva lejos, parecía la única forma de escapar. No tenía idea a dónde iba exactamente, solo que necesitaba estar lejos de todo lo que conocía. El sonido lejano de las ruedas del tren se hacía más fuerte y pronto apareció en la distancia, moviéndose lentamente a través de la oscuridad. El tren se detuvo suavemente frente a mí. No había nadie más en el andén, solo el sonido del viento y los rieles. Miré la estación una vez más. Nadie. Solo yo y el tren que había llegado para llevarme a algún lugar, aunque no tenía claro cuál. Subí, pensando en lo absurdo de la situación. No me sentía como si estuviera escapando, sino como si estuviera siguiendo algo que no podía ver, como si el tren me hubiera estado esperando. El vagón estaba casi vacío. Solo había un pasajero más al final del tren, un hombre de aspecto extraño que no pude dejar de observar. Su ropa era vieja, desgastada, y su rostro estaba en sombras, como si no quisiera que lo miraran. Pero aún así, algo en él me atrajo. Mi mente intentaba racionalizar la extraña conexión, pero no podía. Algo en su presencia era inquietante. Cuando el tren comenzó a moverse, el hombre levantó la vista y me miró fijamente. No era una mirada común, era una mirada penetrante, como si me conociera. Mi piel se erizó y me di cuenta de que había algo extraño en sus ojos, algo familiar, pero a la vez profundamente perturbador. ¿Viajas solo? Component Placement preguntó con una voz suave, pero tan firme que me hizo estremecer. No estaba seguro de por qué, pero no quería responderle. Algo en esa pregunta, esa simple pregunta, me hacía sentir vulnerable. Sí, logré decir, aunque mi voz sonó más insegura de lo que quería. Miré hacia otro lado, tratando de desviar la atención. El hombre sonrió, pero era una sonrisa inquietante, como si supiera algo que yo no sabía. No todos los que viajan en este tren llegan a su destino, dijo, y sus palabras colisionaron en mi mente como una explosión. A veces, el tren lleva a personas que necesitan ser encontradas. No sabía si estaba tratando de asustarme o si realmente sabía algo, pero de alguna manera, sus palabras me dejaron inquieto. Miré la ventana del tren, la ciudad deslizándose rápidamente, pero algo comenzó a cambiar. Las luces de la ciudad se desvanecían lentamente en la oscuridad. La niebla comenzó a envolver las vías, y pronto el paisaje se volvió completamente negro. ¿A dónde vamos? Swingunté, sin poder evitarlo. El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, se levantó lentamente de su asiento y comenzó a caminar hacia mí. Cada paso que daba, el aire en el tren se volvía más denso, más pesado, como si la atmósfera misma estuviera siendo absorbida por algo. ¿Tienes miedo?, Drenia preguntó, deteniéndose frente a mí. Debería, respondí, mis palabras saliendo de mi boca sin que pudiera evitarlo. De repente, el tren comenzó a frenar con fuerza, como si hubiera sido detenido por algo invisible. Los vagones temblaron levemente, y por un segundo todo se quedó en silencio. Fue entonces cuando noté que algo extraño había sucedido. El tren ya no se movía. No había sonido. No había luces fuera del vagón.
La ciudad había desaparecido por completo y nos encontrábamos rodeados de una neblina espesa, como si hubiéramos entrado en un vacío fuera del tiempo y el espacio. Me levanté, mirando por las ventanas. Lo único que veía era oscuridad. No podía comprender qué estaba sucediendo. «Este no es un tren común», dijo el hombre, ahora parado junto a la puerta. «Este tren recoge a los que ya no tienen un lugar en este mundo». Sentí que el aire se volvía más frío y me di cuenta de que las sombras dentro del tren no se movían como deberían. Eran figuras estáticas, vacías, flotando en el aire. Mis ojos intentaron enfocar lo que veía, pero las sombras parecían disolverse en la neblina, como si fueran parte de ella. «¿Qué significa eso?», le pregunté, mi voz temblorosa. «Que hay algo que has olvidado», respondió el hombre, sus ojos brillando con una intensidad extraña. «Algo que aún está aquí, esperándote». De repente, un sonido extraño llenó el aire, como un suave susurro que parecía provenir de todas partes, desde las paredes del tren, desde la neblina. No pude entender lo que decía, pero sentí una presión creciente en mi pecho, como si algo estuviera presionando mi corazón. La sensación de que algo no estaba bien me golpeó con fuerza. El hombre, que antes parecía tan distante, ahora se acercaba lentamente hacia mí, como si estuviera atrapado en una especie de trance. Recuerda lo que dejaste atrás». Y entonces el tren se detuvo por completo. El aire se llenó de una oscuridad palpable, y todo lo que quedaba era un susurro, suave y persistente. El tren permanecía detenido, envuelto en una niebla espesa que me envolvía por completo. La sensación de estar atrapado, de no tener escapatoria, se intensificaba con cada segundo que pasaba. A través de la ventana, solo había una neblina densa y una oscuridad impenetrable, como si todo el mundo hubiera desaparecido, dejando solo este tren como un último vestigio de lo que alguna vez fue. El hombre seguía de pie cerca de la puerta, observándome fijamente con esos ojos que parecían saberlo todo, como si estuviera viendo más allá de mi piel, dentro de mi mente. Su sonrisa, una sonrisa fría y vacía, nunca desaparecía. Yo no podía dejar de preguntarme si, de alguna manera, él también estaba atrapado aquí, en este lugar extraño y desconocido. «¿Qué está pasando?», le pregunté, mi voz sonando más urgente de lo que me habría gustado. El miedo ya estaba recorriendo mi cuerpo, y no podía sacudirme la sensación de que algo en este tren no era normal. «Todo está como debe estar», respondió él con calma, como si nada raro estuviera ocurriendo. «Este tren no es solo un medio de transporte. Lleva a aquellos que deben ser encontrados. Y tú, Clara, eres uno de ellos. Mi nombre. De alguna manera, sabía mi nombre. Eso me hizo estremecer aún más. ¿Quién era él? ¿Cómo sabía mi nombre? No lo había dicho en voz alta, ni siquiera le había hablado antes de que me subiera al tren. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque la respuesta parecía obvia. Sin embargo, algo en su mirada me decía que no había sido sincero al principio. Algo aún más oscuro estaba en juego. «Soy alguien que también ha sido encontrado», dijo, dando un paso hacia mí. Su presencia era aún más imponente en ese momento, como si estuviera creciendo, extendiéndose por todo el vagón. «Y tú has sido olvidada, o tal vez elegida». Antes de que pudiera procesar sus palabras, el sonido de una campana resonó en el aire. Era un sonido profundo, resonante, que parecía venir de todas partes, pero no se veía ninguna fuente. El tren, que antes había estado quieto, comenzó a moverse lentamente, como si hubiera cobrado vida propia. Lo que me sorprendió aún más fue que no pude recordar cómo había empezado a moverse.
La niebla afuera ya no era espesa. En su lugar, la neblina había tomado una forma diferente, más turbia, como si se estuviera formando una especie de sombra gigante a lo lejos. El hombre se acercó aún más, sus pasos ahora suaves y sin sonido, como si no estuviera caminando sobre el suelo. Su figura se estiraba y se encogía con cada movimiento, como si fuera una ilusión. Esto no está bien, susurré, más para mí misma que para él. La figura del hombre desapareció por un instante, como si se desintegrara en el aire. Miré a mi alrededor, buscando una salida, buscando algo que me explicara lo que estaba pasando. Pero no había nada. La neblina en el exterior ya había desaparecido por completo, reemplazada por un paisaje que no reconocía. No era el campo ni la ciudad por la que había pasado antes. Era algo mucho más extraño. Un paisaje surrealista lleno de estructuras rotas y figuras distorsionadas. «Has llegado», dijo una voz suave, esta vez viniendo desde el fondo del tren, de un lugar que no podía ver, al lugar donde no hay regreso. Me giré rápidamente, tratando de ubicar de dónde provenía esa voz. No había nadie más, solo yo, el tren, y esta extraña figura que parecía dominar todo el espacio. Entonces, las luces del tren comenzaron a parpadear con intensidad, y la atmósfera en el vagón cambió. El aire se volvió denso, como si hubiera algo presionando contra las paredes. Mis pulmones se sentían pesados, y la niebla a través de la ventana comenzó a tomar una forma aún más extraña, más inquietante. Empezaron a aparecer figuras difusas, como sombras alargadas que se deslizaban a través de la bruma. «¿Qué es esto?», grité, pero mi voz no parecía llegar a mis propios oídos. El tren ya no se movía en línea recta, sino que parecía serpenteando, retorciéndose a través de un paisaje que cambiaba rápidamente. Los edificios se distorsionaban y las sombras comenzaban a tomar formas más definidas, como si estuviéramos viajando a través de una dimensión paralela. La figura que había estado quieta por un momento, ahora estaba de pie frente a mí, de nuevo en su lugar, su rostro en sombras. Pero esta vez había algo diferente. Sus ojos, antes oscuros y vacíos, brillaban con una luz extraña, como si estuvieran reflejando algo de otro mundo, algo que no podía ver. Este tren no lleva a la gente a su destino, lleva a aquellos que deben encontrarse con lo que dejaron atrás. Y tú, Clara, has olvidado algo muy importante. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y de repente todo a mi alrededor pareció detenerse. El tren se detuvo abruptamente, y todo el paisaje que había estado cambiando rápidamente se congeló en su lugar. Un silencio profundo llenó el aire, y por un segundo todo fue tan quieto que pude oír el sonido de mi propia respiración. El hombre caminó hacia mí con una lentitud que me puso nerviosa. Cada paso suyo parecía resonar en la atmósfera tensa que nos rodeaba. «Lo que olvidaste», dijo, acercándose más, «es lo que nunca debiste haber dejado atrás». El hombre se acercó lentamente, su figura ahora tan borrosa que parecía desvanecerse y reaparecer en cada paso. Cada movimiento suyo estaba cargado de una inquietante serenidad, pero al mismo tiempo, cada paso lo hacía sentir más cercano, como si estuviera caminando hacia mi inevitable destino. «Lo que olvidaste», dijo, ahora en un susurro que parecía provenir de todas partes, «es lo que nunca debiste haber dejado atrás». Mis piernas temblaban, pero no podía moverme. Una sensación de desesperación y comprensión me invadió. ¿Qué era lo que había olvidado? ¿Qué era lo que estaba buscando en este tren, en este extraño lugar? La atmósfera en el vagón se volvía cada vez más espesa, como si el aire estuviera siendo absorbido por algo mucho más grande que yo. Las luces comenzaron a parpadear con mayor rapidez,
y las sombras que se proyectaban a través de las ventanas se alargaban de una manera antinatural, como si la misma oscuridad estuviera cobrando vida. «¿Qué quieres de mí?», grité, mi voz quebrándose, pero no había respuesta. El hombre ya no estaba frente a mí, y cuando miré a su alrededor, no había nadie. Solo yo, en un tren detenido en medio de la nada, rodeada por un paisaje distorsionado y desolado. El tren, que en un principio había estado en movimiento, estaba completamente quieto. Los rieles, las paredes, incluso las ventanas parecían haber desaparecido, como si todo estuviera suspendido en el vacío. De repente, un dolor intenso recorrió mi cabeza, como si algo estuviera desmembrando mi mente. La visión del tren se desintegró a mi alrededor y sentí una presión abrumadora en el pecho. El sonido del tren y las voces susurrantes se desvanecieron, y todo lo que quedaba era el profundo silencio de la neblina que envolvía todo. Miré hacia abajo y vi algo que nunca había notado antes. En mis manos había un pequeño objeto, una llave, desgastada y oxidada, pero familiar. Mi corazón dio un vuelco. Esta llave era la misma que había encontrado años atrás, cuando había dejado mi antigua casa, cuando todo comenzó a derrumbarse. ¿La había olvidado? ¿Por qué estaba aquí, en mis manos, cuando todo lo que había querido era escapar de mi pasado? La llave comenzó a brillar débilmente, y en ese momento comprendí. El tren, el hombre, todo lo que había experimentado, todo era una manifestación de mi propio olvido. El tren no me estaba llevando a un destino físico, me estaba llevando de regreso a lo que había dejado atrás, a la parte de mí misma que había estado ignorando, que había querido olvidar. La puerta del vagón se abrió lentamente, revelando la misma oscuridad que había rodeado todo el tren. Pero en el fondo de esa oscuridad vi algo que me hizo sentir una profunda paz. La luz tenue de una pequeña habitación, una habitación que reconocí perfectamente. Era mi antigua casa, la que había dejado atrás, la que había cerrado cuando me mudé a esta ciudad. La llave en mis manos brillaba con fuerza ahora. Caminé hacia la puerta, sintiendo una calma que nunca había experimentado antes. Al abrirla, supe lo que debía hacer. No podía huir más. El olvido había sido mi prisión, y ahora, con esta llave, podía liberarme. «Recuerda», susurró una última vez la voz, pero esta vez no era la voz del hombre. Era mi propia voz, la voz que había estado tratando de evitar. Y por fin entendí. Con una respiración profunda crucé la puerta hacia mi pasado, hacia lo que había dejado atrás, sabiendo que, al final, lo único que necesitaba era recordar, no escapar, recordar. Y con eso, el tren desapareció, las sombras se desvanecieron y el silencio se convirtió en una calma completa. Todo lo que quedaba era la luz de la habitación, la llave en mis manos y un futuro que por fin podía abrazar. La oscuridad de la noche había caído sobre la ciudad, y las luces de la calle parpadeaban con un brillo tenue, como si también lucharan por mantenerse vivas. Caminaba por la calle desierta, envuelta en la soledad de un vecindario que parecía haber sido olvidado por el tiempo. La brisa fresca soplaba, trayendo consigo el suave murmullo de las hojas de los árboles, pero en mi pecho solo había una sensación de incomodidad. Era como si algo me estuviera esperando. Mi nombre es Laura, y hoy fue el día en que todo cambió. Todo comenzó con una simple decisión: ir a esa tienda de antigüedades que siempre había visto, pero nunca me había atrevido a entrar. Había algo en esa tienda que me atraía, algo que me llamaba sin que yo pudiera entenderlo, algo que parecía estar esperando por mí. La tienda estaba en una calle olvidada,
oculta entre edificios altos que la rodeaban como una prisión. Cuando entré, el aire estaba cargado de un polvo denso, y el silencio era tan absoluto que mi respiración resonaba en mis oídos. En el interior, las estanterías estaban llenas de todo tipo de objetos antiguos: relojes rotos, libros desmoronados, figuras de porcelana agrietadas. Pero había algo en el fondo de la tienda que me llamó la atención. Un reloj de pared, grande y oscuro, colgaba de la pared de ladrillo. Su cara estaba cubierta de polvo, pero lo que realmente me hizo acercarme fue el hecho de que el reloj estaba parado. Me acerqué lentamente, observando el reloj en silencio. Era extraño, pero algo sobre él me daba una sensación de familiaridad, como si lo hubiera visto antes en algún lugar, en algún momento de mi vida. El sonido de mis pasos crujía sobre el suelo de madera, pero todo lo demás estaba en silencio. Cuando miré la hora, me di cuenta de algo aún más inquietante. El reloj estaba detenido exactamente a las 3 de la mañana. «Es raro, ¿verdad?», dijo una voz suave desde la sombra. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Solo el dueño de la tienda, un hombre mayor, que apareció como por arte de magia a mi lado. «Ese reloj tiene una historia», continuó, observando mi rostro con una mirada fija. «Uno de esos relojes que no deberían estar aquí, que no deberían existir». Su voz se desvaneció mientras se acercaba al reloj y comenzaba a limpiarlo con una tela. Algo en sus palabras me dejó una extraña sensación de desasosiego. «¿Por qué está parado?», pregunté, sin poder evitarlo. La respuesta que me dio, sin embargo, no fue lo que esperaba. «Porque no todo el tiempo está destinado a seguir adelante», respondió el hombre, sonriendo, pero su sonrisa era vacía, como si no tuviera vida. «Algunas cosas se detienen por una razón, y si lo tocas, algo cambiará». Mis manos comenzaron a sudar, pero no pude evitar acercarme más al reloj. Estaba como hipnotizada por su presencia. Sin pensarlo, extendí mi brazo y toqué suavemente la cara del reloj. En el momento en que mis dedos rozaron la superficie, sentí una presión extraña en el aire. Un frío intenso recorrió mi cuerpo, y la luz de la tienda se apagó por completo, sumiéndome en la oscuridad. Un sonido sordo, como un reloj que empieza a moverse, comenzó a llenar el espacio. Pero no era el sonido de las manecillas del reloj. Era algo más profundo, algo que me hacía sentir como si el tiempo mismo estuviera retorciéndose. De repente, el reloj comenzó a funcionar y la luz regresó, pero no como antes. La tienda había cambiado. Las estanterías parecían más antiguas, más deterioradas. Los objetos alrededor de mí empezaban a moverse, a deslizarse por las estanterías como si tuvieran vida propia. Las sombras en las paredes se alargaban y se retorcían, creando formas que parecían observarme. El aire estaba más denso y la atmósfera se volvió opresiva. Me di vuelta rápidamente, buscando al dueño de la tienda, pero ya no estaba allí. En su lugar, el espacio estaba vacío y la puerta, que antes había estado abierta, ahora estaba cerrada. Golpeé la puerta, pero no respondía. No sabía qué estaba sucediendo, pero sabía que no podía quedarme allí mucho más tiempo. De repente, el reloj dio un último tic-tac y la aguja de las horas comenzó a moverse, pero no de una manera normal. Cada segundo, cada minuto que pasaba, parecía alargarse más y más, hasta que el sonido del reloj se volvió ensordecedor, como si el tiempo mismo estuviera estirándose de manera anormal. En ese momento, una sombra se formó en la pared, una figura oscura que emergió de la nada, como si estuviera tomando forma a partir de la misma oscuridad. Los ojos de la figura brillaban con intensidad, pero lo más aterrador de todo era su presencia.
Era como si estuviera mirando mi alma. ¿Sabes por qué este reloj está parado?, dijo la figura, su voz retumbando en mi cabeza. No podía ver claramente su rostro, pero sentí su mirada penetrante. Porque el tiempo aquí no fluye de la misma manera. Aquí, el tiempo puede detenerse, o puede devorarte. La figura en la pared, cuyo rostro permanecía oculto en las sombras, se acercó lentamente, arrastrando su presencia pesada por el aire denso que ahora llenaba la tienda. Cada paso que daba resonaba en mis oídos como un eco distante, amplificado por el silencio absoluto que había caído sobre el lugar. La figura no se movía como una persona normal. Su cuerpo parecía fundirse con las sombras, como si fuera una extensión de la misma oscuridad. ¿No te has dado cuenta de lo que has hecho?, preguntó la figura, su voz sibilante y llena de una extraña sabiduría. La sensación de miedo aumentaba con cada palabra que pronunciaba, como si la tienda misma estuviera viva y esperara algo de mí, algo que ni siquiera yo comprendía. Mi respiración se aceleró mientras miraba el reloj, que ahora giraba de manera errática, como si fuera impulsado por una fuerza que no pertenecía a este mundo. Cada tic-tac resonaba en mi mente, de una manera que ya no era natural. El sonido se volvía más fuerte, más agresivo, y me dolía la cabeza con la presión que generaba. Era como si el tiempo estuviera desgarrándose, rompiéndose en mil pedazos, y no podía detenerlo. ¿Por qué está haciendo esto?, balbuceé, incapaz de dejar de mirar el reloj. Mis manos empezaron a temblar, y el aire a mi alrededor se volvió gélido. El frío me caló hasta los huesos, como si la tienda se estuviera hundiendo en una dimensión completamente diferente. No solo la tienda, sino el mundo mismo. La línea entre lo real y lo irreal se desdibujaba con cada segundo. La figura en las sombras dio un paso más cerca, y pude sentir la presión de su presencia a través de la tienda. Este reloj no es un simple objeto, es un portal, un puente entre lo que fue y lo que no debe ser. Tú, Laura, has abierto la puerta sin saberlo, y ahora las consecuencias te están alcanzando. ¿Un portal?, repetí, aunque las palabras me sonaban vacías, irreales. No podía comprender lo que estaba sucediendo. La tienda, el reloj, la figura, todo parecía tan ajeno a la realidad que conocía. Mi mente se nublaba, pero de alguna manera, la imagen de ese reloj y las palabras de la figura se grababan en mi cerebro, como si fuera lo único real. ¿A dónde lleva este portal?, pregunté con una mezcla de desesperación y miedo. ¿Qué significa esto para mí? La figura se inclinó ligeramente hacia adelante, y aunque no pude ver sus ojos, sentí que estaba observándome directamente, penetrando en lo más profundo de mi ser. Te lleva al lugar que ya habías olvidado, al lugar que no debías haber abandonado nunca. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y sentí como si una fuerza invisible me empujara hacia el reloj. Mis piernas se movieron solas, casi como si ya no me pertenecieran, y antes de que pudiera hacer algo para detenerlo, mis dedos tocaron nuevamente la cara del reloj. En ese momento, todo a mi alrededor cambió. La tienda se desvaneció, y el aire se volvió más espeso, más oscuro. Las paredes de ladrillo se transformaron en niebla, y la luz se desvaneció, dejando solo oscuridad a mi alrededor. No podía ver nada, pero lo sentía. El espacio parecía distorsionarse, como si el tiempo mismo estuviera siendo comprimido y estirado a voluntad. «¿Qué está pasando?», grité, pero mi voz se ahogó en el vacío. Entonces, una figura apareció frente a mí. No era la figura en las sombras, sino una figura diferente, más definida, más humana. Un hombre de pie ante mí, con una mirada intensa y llena de dolor.
Su rostro estaba familiarmente apagado, como si algo lo estuviera devorando por dentro. «¿Quién eres?», pregunté, pero no recibí respuesta. El hombre solo me miraba fijamente, y fue entonces cuando algo en mi mente hizo clic. Esa figura, ese rostro, lo conocía. Era mi padre, pero no era posible. Mi padre había muerto años atrás. «Papá, ¿eres tú?», pregunté, mi voz temblorosa. Las palabras salían de mi boca sin poder detenerlas. No entendía lo que estaba sucediendo, pero la presencia de esa figura, esa sensación de familiaridad, me estremeció. «Lo siento», dijo el hombre, su voz quebrada por el dolor. «Lo siento mucho. No pude evitarlo». Antes de que pudiera preguntar más, un ruido ensordecedor llenó el aire. Era como si el reloj, que seguía funcionando frenéticamente, estuviera absorbiendo todo a su alrededor, como un agujero negro. Los sonidos, las figuras, todo comenzaba a distorsionarse y a desaparecer en una espiral de caos. El hombre frente a mí se desvaneció, y lo último que escuché antes de que todo se volviera oscuro fue una última palabra: «Recuerda». El silencio que siguió fue abrumador. La oscuridad me rodeaba por completo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, como si todo lo que conocía estuviera suspendido en un vacío. Sentí el peso de la ausencia a mi alrededor, el eco de las palabras que había escuchado antes. «Recuerda», pero no había nada que recordar. Mi mente estaba vacía, llena solo de una desesperante sensación de pérdida. Había tocado el reloj, y de alguna manera había desatado algo que no podía comprender. La figura de mi padre, su rostro distorsionado por el dolor, seguía grabada en mi mente, pero ya no podía verlo. Había desaparecido, y con él la tienda, el tren y todo lo que había conocido. Entonces, algo extraño ocurrió. El sonido del reloj, que había estado retumbando en mis oídos, se detuvo de repente. El aire, que antes se sentía tan denso, comenzó a despejarse, y la oscuridad comenzó a disiparse. Frente a mí, una luz suave y cálida apareció, rodeando todo a su paso. Era como una especie de puerta, una salida del caos que había comenzado a consumirlo todo. Dudé por un momento. ¿Debería dar un paso hacia esa luz? ¿Sería una salida o simplemente otra trampa del reloj que había abierto sin saberlo? Finalmente, con una mezcla de miedo y aceptación, decidí caminar hacia la luz. Mi cuerpo se movía lentamente, pero había una sensación de determinación que me empujaba a seguir adelante. Cada paso que daba me alejaba más de la oscuridad, y cuando finalmente llegué al umbral de la luz, sentí una paz profunda, como si toda la tensión que había estado acumulando se hubiera disipado por completo. La luz me envolvió por completo, y lo último que sentí fue una calidez reconfortante. En ese momento, entendí que el reloj, las figuras, todo lo que había pasado no era un castigo, sino una lección, una llamada para recordar lo que había olvidado, lo que había dejado atrás. Abrí los ojos, y lo primero que vi fue la luz del amanecer filtrándose por la ventana de mi apartamento. Estaba de vuelta, en mi mundo. Todo parecía normal, pero había algo diferente en mí. El reloj en la tienda, las figuras que había encontrado, la voz de mi padre. Todo había sido una manifestación de mi propio miedo y mi necesidad de enfrentarme a lo que había olvidado. El reloj ya no estaba detenido. Su tic-tac ahora era un recordatorio de que el tiempo seguía adelante, de que yo debía seguir adelante también. Me levanté de la cama, mirando a mi alrededor, consciente de que, aunque todo parecía igual, algo había cambiado. El pasado, las sombras y lo que había dejado atrás ya no tenían el control sobre mí. Ahora, con el tiempo frente a mí, sabía que era hora de vivir con lo que había aprendido.
El reloj en mi mente seguía marcando el paso del tiempo, pero esta vez lo aceptaba. Y eso, de alguna manera, me daba una paz que nunca había conocido. Cuarta. La tarde comenzaba a caer y la luz dorada del sol filtraba a través de las cortinas de mi apartamento. El sonido de los coches y las conversaciones lejanas se desvanecían en el aire cálido de la ciudad, pero había algo en mi interior que no se sentía en calma. Había algo inquietante que no podía descifrar, como si el tiempo mismo estuviera a punto de cambiar. Mi nombre es Andrés, y aunque no lo sabía en ese momento, esta tarde iba a ser el comienzo de algo que jamás podría haber imaginado. Todo comenzó con un simple paquete que llegó a mi puerta. No esperaba nada, no había ordenado nada, y la dirección del remitente no me sonaba familiar. Era un paquete pequeño, sin remite, sin etiquetas, solo mi nombre escrito a mano en la parte superior. Al principio pensé que era un error, algo que debía ir a otro apartamento, pero al mirarlo más de cerca, sentí una extraña atracción hacia él, como si de alguna manera supiera que era para mí, y no podía ignorarlo. Lo abrí con cuidado. Dentro había una vieja fotografía en blanco y negro de una casa. No era cualquier casa, era una casa antigua, con un aire misterioso, casi como sacada de un sueño. Estaba rodeada por árboles grandes y oscuros, y en la esquina de la fotografía había una figura borrosa que no lograba distinguir bien. En la parte trasera de la foto, algo estaba escrito con tinta desvanecida. Vuelve, antes de que sea tarde. Mi pulso se aceleró. La imagen de la casa me era extrañamente familiar, aunque no podía recordar haberla visto antes. Pero algo en mi interior me decía que debía ir allí. No sabía por qué, pero sentía una urgencia inexplicable. La foto parecía llamarme. Esa misma noche me decidí. Salí de mi apartamento sin un plan claro, sin saber qué me esperaba, pero con una extraña certeza de que debía hacerlo. Tomé un taxi hacia el lugar que la foto indicaba. No sabía cómo, pero sabía que el viaje me llevaría allí, a esa casa. Cuando llegué, no pude evitar que una sensación de frío recorriera mi cuerpo. La casa estaba como en la foto, exactamente igual, pero más desgastada, más oscura, como si el tiempo la hubiera devorado lentamente. La misma sensación que tuve al ver la foto se intensificó cuando estuve frente a ella. Era como si la casa estuviera esperando por mí, como si hubiera estado allí durante años, vacía, pero no completamente olvidada. Me acerqué lentamente a la puerta principal, que estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la empujaba con una mano temblorosa. El sonido de la puerta crujió, rompiendo el silencio absoluto que rodeaba la casa. El aire dentro estaba denso, cargado con un olor a humedad y a viejo, pero había algo más, algo que no podía identificar, algo inquietante. Al entrar, el silencio me envolvió. Cada paso que daba sobre el suelo de madera resonaba como un eco, y mis ojos se ajustaban lentamente a la penumbra. Las paredes estaban cubiertas por retratos antiguos, cada uno de ellos mirando fijamente, como si estuvieran vivos. Las luces parpadeaban tenuemente, y las sombras parecían moverse a mi alrededor. Comencé a explorar la casa, impulsado por una curiosidad que no podía explicar. Había una habitación en particular que me llamaba, al final del pasillo. La puerta estaba cerrada, pero algo dentro de mí me decía que debía abrirla. Cada paso hacia esa puerta me ponía más nervioso, pero no podía detenerme. Algo en la casa, en este lugar, parecía estar esperando por mí, como si yo fuera la pieza que faltaba en un rompecabezas. Cuando finalmente empujé la puerta, el aire se volvió más denso, casi palpable.
La habitación estaba vacía, pero había algo que me hizo detenerme. En el centro de la habitación, sobre una mesa antigua, había una caja de madera pequeña, cubierta de polvo. El mismo polvo que había cubierto toda la casa, pero la caja estaba intacta, como si nadie hubiera tocado nada en años. Me acerqué y la abrí lentamente. Dentro había una carta. La carta estaba escrita a mano, con tinta desvanecida, y parecía muy antigua. La desdoblé, y lo que leí me paralizó. Si estás leyendo esto, es porque ya has llegado demasiado lejos. La casa te ha elegido, y no podrás salir de aquí hasta que hayas descubierto la verdad. No olvides lo que dejaste atrás, o estarás condenado a permanecer en este lugar para siempre. Mi corazón se aceleró. No entendía lo que estaba pasando, pero algo en mis entrañas me decía que la casa tenía un propósito. La carta, la fotografía, todo parecía estar conectado. Y lo peor de todo, la sensación de que no podía regresar, de que había algo mucho más grande y oscuro esperándome en esta casa, me hizo darme cuenta de que el tiempo ya no era lo mismo. Mi respiración se volvió irregular y la carta temblaba entre mis manos. La sensación de claustrofobia me envolvía lentamente, como si las paredes de la casa se acercaran más y más con cada segundo que pasaba. No entendía lo que estaba sucediendo, pero algo dentro de mí me decía que debía encontrar respuestas. Había algo en este lugar, algo oscuro y profundo, que no podía ignorar. Guardé la carta en mi bolsillo y mi mente comenzó a divagar. ¿Por qué esta casa me había elegido? ¿Qué estaba oculto aquí? La carta hablaba de no olvidar lo que había dejado atrás, pero no entendía a qué se refería. Todo lo que había dejado atrás, lo había dejado voluntariamente. No tenía nada que me atara a este lugar, o al menos eso pensaba. De repente, un ruido sordo proveniente de las escaleras me sacó de mis pensamientos. Un golpe bajo, como si algo hubiera caído al suelo. Mi corazón dio un vuelco y me giré hacia el pasillo, pero todo estaba en silencio. Decidí seguir el sonido, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad. Cada paso que daba por el pasillo parecía resonar más fuerte que el anterior, como si la casa estuviera escuchando cada movimiento. Al llegar a las escaleras, la puerta que antes había estado cerrada con llave ahora estaba abierta, y la luz de una lámpara titilaba débilmente desde adentro. Me asomé con cautela, sin saber qué esperar. Cuando entré, la habitación parecía normal, pero había algo que me puso los pelos de punta. El aire estaba denso, y el tiempo parecía haberse detenido. Frente a mí, sobre una mesa, había una caja de madera más grande que la anterior. Pero lo que realmente me hizo detenerme fue la figura que estaba en la esquina de la habitación, de espaldas a mí. No la había escuchado entrar, ni siquiera había notado su presencia hasta ahora. Era una mujer, de pie, mirando hacia la ventana, como si estuviera esperando a alguien. No pude evitar acercarme, mis pasos suaves y cautelosos. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la figura se giró lentamente. Sus ojos, vacíos y oscuros, me miraron fijamente, y su rostro se iluminó con una sonrisa fría y vacía. «No deberías haber venido», dijo con voz suave, pero tan profunda que resonó en mi mente. «Ahora que has tocado lo que no debías, no podrás salir de aquí». Mi mente se nubló de inmediato. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué me decía que no podía salir? No tenía respuestas, solo más preguntas. Pero algo en su presencia, algo en sus ojos, me dijo que esta no era una simple persona. Había algo en ella que pertenecía a este lugar, algo que yo no podía comprender. La mujer dio un paso hacia mí, y por un segundo sentí una presión en el aire, como si la habitación misma estuviera respirando conmigo,
empujándome hacia adelante. «Te han elegido, como me eligieron a mí», dijo, y al pronunciar esas palabras, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de tristeza infinita. «Al igual que todos los demás antes que tú, serás parte de este ciclo. El reloj que encontraste no es solo un reloj, es el guardián del tiempo, del olvido, de las almas que nunca pudieron escapar». El miedo me paralizó. Un ciclo, el guardián del tiempo. Mi mente trataba de hacer sentido de sus palabras, pero cada intento solo me llevaba más lejos, más adentro de este mundo extraño. ¿Ciclo de qué?, pregunté, casi sin voz, mientras mi cuerpo temblaba. ¿Qué ciclo? Ella levantó una mano, señalando hacia la caja de madera sobre la mesa. Lo que has tocado no es un objeto cualquiera, es un vínculo, un lazo con todos aquellos que han sido olvidados, con aquellos que no pueden partir. Los relojes marcan un tiempo que no se puede romper, y al abrir esa puerta, al tocar lo que no debías, has comenzado el ciclo nuevamente. De repente, las luces de la habitación comenzaron a parpadear, y las sombras se alargaron de manera grotesca, como si cobraran vida propia. El sonido de un reloj comenzó a sonar, suave pero constante, un eco que resonaba en mis oídos, volviendo todo más insoportable. Sentí como si estuviera siendo arrastrado hacia el centro de la habitación, hacia la caja. No podía dejar de mirar la caja, no podía apartar la vista de ella. «¿Qué hay dentro?», susurré, mi voz temblando con el miedo. La mujer, que había estado quieta, ahora avanzó lentamente hacia la caja y la abrió con una calma perturbadora. Dentro había algo que no pude distinguir al principio. Era un objeto oscuro, como una esfera de cristal, pero algo se movía dentro de ella. La esfera brillaba con una luz extraña, como si tuviera vida propia. «El ciclo nunca termina, Andrés», dijo la mujer, mientras su mirada se volvía más intensa, más penetrante. «Ahora estás dentro, y siempre lo estarás». Antes de que pudiera reaccionar, la esfera de cristal comenzó a vibrar, y con un sonido ensordecedor todo a mi alrededor se desvaneció, sumiéndome en una oscuridad que me envolvió por completo. La voz de la mujer resonó en mi mente, como un eco distante. «Recuerda, recuerda». La oscuridad me envolvía por completo, como una manta espesa que no dejaba espacio para la luz. La vibración de la esfera de cristal resonaba en mi pecho, llenando mi ser con una presión insoportable. Era como si el tiempo y el espacio mismo se estuvieran desmoronando a mi alrededor, atrapándome en un lugar donde nada podía escapar. La voz de la mujer seguía sonando en mi mente, su eco distante y penetrante. «Recuerda, recuerda». Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado, como si una fuerza invisible me estuviera sujetando en este lugar, impidiéndome huir. Miré la esfera de cristal que brillaba con esa luz extraña. Dentro vi sombras que se movían, figuras indistintas que parecían atrapadas en su interior, igual que yo. Algo me decía que esas figuras eran almas, personas que, como yo, habían quedado atrapadas en este ciclo interminable. Entonces, un dolor profundo atravesó mi cabeza, como si mi mente estuviera siendo desgarrada. Las sombras en la esfera comenzaron a tomar forma, y pude ver rostros familiares, rostros de personas que había conocido en mi vida, pero que ya no estaban. Su expresión era de angustia, como si supieran lo que yo estaba por descubrir. No había escape. El ciclo nunca termina. La voz de la mujer resonaba ahora con una claridad que me helaba. La casa, el reloj, siempre lo han hecho. Han atrapado a todos los que han tocado lo prohibido. Todo comenzó a girar, y las figuras en la esfera parecían acercarse cada vez más.
El dolor se intensificaba y sentí como si mi cuerpo estuviera siendo consumido por la oscuridad misma. En ese momento, comprendí lo que la mujer había querido decir. No estaba solo aquí. Ninguno de los que habían tocado el reloj había podido escapar. Todos estábamos atrapados, condenados a repetir el ciclo, a permanecer en este lugar sin tiempo, sin salida. La mujer se acercó a mí por última vez. Su rostro, ahora más cercano, pero tan distorsionado por las sombras que era imposible distinguirlo. «Es demasiado tarde para arrepentirse», dijo en voz baja, casi con tristeza. «Ya eres parte de ellos». Con esas palabras, todo se desmoronó. La oscuridad se tragó todo a mi alrededor, y las sombras, las figuras atrapadas en la esfera, comenzaron a susurrar al unísono. Mi mente se desbordaba con sus voces, y supe, con terror absoluto, que había perdido todo lo que había sido. Ya no era Andrés, ya no era una persona. Era solo una pieza más en un ciclo que nunca podría romperse. El reloj volvió a sonar, un último tic-tac profundo, y su eco retumbó en la nada. La casa, el reloj, la mujer, todo desapareció, y solo quedó la oscuridad, vacía y eterna. El ciclo nunca termina. Cinco. Era una de esas noches solitarias en las que el tiempo parece dilatarse, como si el mundo mismo estuviera suspendido en un silencio incómodo. Me encontraba en mi apartamento, mirando por la ventana, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra el cristal. No había nada que hacer, nada que me distrajera. Solo estaba yo, el sonido de la lluvia y una sensación extraña que me recorría la espalda. Mi nombre es Elena, y desde hace algunos días algo en mi vida había cambiado. Algo pequeño, pero inquietante. Cada vez que me miraba al espejo, sentía que no estaba sola. Era como si algo o alguien estuviera allí, en mi reflejo, observándome. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero a medida que pasaban los días, la sensación crecía. Algo en el espejo, algo que no podía ver, pero que lo sentía, me estaba observando. Decidí ir a comprar un espejo nuevo. Pensé que tal vez el viejo estaba de alguna manera vinculado a esa sensación extraña. Era un espejo antiguo que había encontrado en una tienda de antigüedades hacía unos meses. La tienda, ubicada en una calle que rara vez recorría, tenía una atmósfera que me inquietaba, pero algo me había atraído hacia ese espejo. Desde que lo compré, los extraños incidentes comenzaron. El nuevo espejo estaba bien, limpio y brillante. Lo colgué en la pared del pasillo, justo frente a la entrada, para que reflejara la luz que venía del salón. Pensé que me sentiría mejor, que todo volvería a la normalidad. Pero por supuesto, no fue así. Esa misma noche, después de instalarlo, me acerqué al espejo para asegurarme de que estaba bien colgado. Miré mi reflejo, esperando ver mi rostro familiar. Pero para mi sorpresa, algo en el espejo no estaba bien. Aunque mi reflejo parecía normal al principio, algo comenzó a moverse en la esquina. Fue un movimiento leve, casi imperceptible, pero estuvo allí. Algo se movió detrás de mí, en el reflejo. Me giré rápidamente, pero no había nada detrás de mí, solo la pared vacía. Mi corazón latió más rápido y una sensación incómoda se apoderó de mí. Pensé que estaba imaginando cosas. Tal vez estaba demasiado cansada, o la luz de la lámpara hacía sombras extrañas. Pero al mirarme de nuevo en el espejo, lo vi claramente. Una figura, una sombra. Estaba detrás de mí, en el reflejo, parada allí, inmóvil. No pude ver su rostro, pero sabía que no era mi reflejo. Era algo más, algo oscuro. Me alejé rápidamente del espejo, mi mente tratando de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna.
Nadie había entrado en mi apartamento. No había ventanas abiertas. No había nada en el pasillo. Sin embargo, esa sombra, esa presencia extraña, seguía allí, como una parte del espejo que no pertenecía a este mundo. Decidí irme a dormir, aunque sabía que no podría cerrar los ojos con tranquilidad. Pero algo en mi interior me decía que debía enfrentar lo que estaba ocurriendo. No podía huir de esta sensación. Necesitaba saber qué estaba pasando. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un suave susurro. Un murmullo bajo que venía de algún lugar cercano. Era la misma voz que había escuchado en mi cabeza antes. Esa sensación extraña que me recorría cada vez que me miraba en el espejo. Pero ahora, la voz era más clara, más definida. Venía de dentro del espejo. ¿Me ves? La voz susurró suavemente, casi como una pregunta. No podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. No quería mirar hacia el espejo, pero sabía que debía hacerlo. Algo me empujaba a acercarme. Me levanté lentamente, mis piernas temblando mientras me dirigía hacia el pasillo. El aire estaba pesado, como si algo lo estuviera comprimiendo. Y entonces, cuando llegué frente al espejo, la figura en el reflejo ya no era solo una sombra. Era más clara, más nítida. Era un hombre, de pie detrás de mí, su rostro oscurecido, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. No pude ver su expresión, pero podía sentir que me observaba. No era mi reflejo. Era algo diferente, algo que no pertenecía a este mundo. ¿Por qué no me has hablado? La voz, ahora más fuerte, llenó el aire. ¿Por qué me ignoras? Mi respiración se detuvo. La voz no provenía de él. Provenía del espejo, de algún lugar dentro de él. No sabía si era real o si mi mente estaba jugando trucos conmigo, pero sabía que tenía que enfrentar esto, que no podía seguir viviendo con el miedo. Me quedé allí, frente al espejo, observando al hombre que no estaba realmente allí. Y entonces, de repente, una idea horrible se apoderó de mí. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, pero no en el reflejo. Se movía en la oscuridad del pasillo, hacia mi espalda, hacia mí. La voz se volvió más fuerte, más urgente, como si estuviera desesperada por comunicarse conmigo. «Mírame, mírame». El aire en la habitación se volvió más pesado, y cada fibra de mi ser gritaba por huir, por escapar de esa figura, de esa voz que resonaba en mi mente. Sin embargo, no podía moverme. Mis piernas no respondían. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. La figura en el espejo, aquella sombra que había comenzado como una simple distorsión, ahora se acercaba, con sus ojos brillando como dos puntos en la oscuridad. ¿Por qué no me hablas? La voz volvió a sonar, esta vez tan clara, tan fuerte, que sentí como si viniera directamente de dentro de mi cabeza. Era como si el hombre, en el reflejo, quisiera atravesar el espejo y hablarme, como si fuera algo más que un simple reflejo, algo antiguo, algo olvidado, atrapado detrás del vidrio. El tiempo parecía haberse detenido. La luz de la lámpara parpadeó una vez más, y el silencio en la habitación se volvió insoportable. El reloj en la sala comenzó a sonar, pero sus campanadas no eran las normales. Eran diferentes, distorsionadas, como si el tiempo mismo estuviera alterado. «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. No sabía si esperaba una respuesta o si simplemente estaba tratando de hacerle frente a lo que estaba ocurriendo. La figura, que hasta ahora había estado en el reflejo, dio un paso hacia mí, y en ese momento lo supe. No era un reflejo. No estaba atrapado detrás del vidrio. Era algo más. Algo que me había estado observando durante días. Algo que había estado esperando que tocara ese maldito espejo.
Soy lo que has estado buscando, lo que has estado evitando, dijo la figura, su voz grave y áspera, como si hubiera estado atrapada en el tiempo durante siglos. Siempre estás buscando respuestas, pero nunca preguntas lo correcto. No puedes escapar de esto, de lo que has hecho. Mis ojos se abrieron de par en par, intentando comprender lo que acababa de escuchar. No entendía sus palabras, pero sentí la verdad detrás de ellas. Algo estaba mal, algo en lo que ni siquiera había pensado. La figura se acercaba más. Cada paso que daba me hacía sentir más atrapada, más perdida. Mi mente intentaba razonar, intentar huir, pero no podía. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, esta vez con más desesperación en mi voz. Lo que quiero es que recuerdes, dijo, y en ese momento el reflejo comenzó a distorsionarse, tomando la forma de un lugar que no reconocí, pero que sentía profundamente familiar. Era la misma casa en la que había crecido, con sus paredes envejecidas, el pasillo oscuro y el olor a madera vieja. Sin embargo, algo estaba mal, algo estaba fuera de lugar. Las paredes comenzaron a temblar y el aire se volvió frío. Vi a la figura de nuevo, pero ahora estaba detrás de mí, no en el reflejo, sino en la habitación, como si hubiera cruzado el espejo. Su presencia era opresiva, y me sentí como si mi respiración se estuviera escapando de mi cuerpo, como si algo me estuviera drenando lentamente. «Recuerda lo que dejaste atrás, Laura», susurró al oído, y en ese instante una imagen apareció en mi mente. Una imagen de la vieja casa, el lugar donde todo había comenzado, un lugar que había cerrado en mi mente hacía tanto tiempo. ¿Qué es esto?», pregunté, mi voz quebrándose, pero sabía lo que significaba, sabía lo que había olvidado. La figura sonrió, pero esta vez la sonrisa no era vacía, era amarga. «Lo olvidaste, pero no puedes huir de ello. Esa casa, tus recuerdos, siempre han estado aquí, esperando». En ese momento, el espejo comenzó a vibrar. La superficie del vidrio se distorsionó, como si estuviera ardiendo. No podía apartar la mirada, como si algo me estuviera arrastrando hacia él. Un impulso irracional me invadió, una necesidad de saber, de conocer qué estaba pasando. Sin pensarlo, extendí la mano hacia el espejo. Cuando mi dedo tocó el vidrio, sentí una sacudida, un estremecimiento profundo que recorrió todo mi cuerpo. El espejo ya no era un simple reflejo. Era una puerta que me arrastró hacia el otro lado, hacia un lugar que no podía comprender. La figura, ahora más definida, me tomó de la mano y me arrastró dentro del espejo. Un abismo oscuro se abrió ante mí y caí, no hacia el suelo, sino hacia una profundidad sin fin, como si me estuviera hundiendo en la oscuridad misma. El aire era pesado, denso, y me sentí atrapada en un vacío que no podía escapar. El sonido de las voces aumentó, llenándome con ecos de gritos y susurros lejanos. «La casa no está en el espejo», dijo la figura, su voz resonando en mis oídos, pero ya no podía ver nada más. Todo era oscuro, todo se desvanecía. «La casa está dentro de ti, Laura. Todo lo que has olvidado, todo lo que temes, está esperando». Y con esas últimas palabras, todo se desmoronó y la oscuridad me envolvió por completo. La oscuridad me envolvía por completo. No podía ver nada, pero podía sentirla, como si la neblina espesa de la desesperación me rodeara, me aplastara. Los susurros llenaban mi cabeza, voces distorsionadas que se mezclaban con mis propios pensamientos. La figura que me había arrastrado al espejo ya no estaba, pero su presencia seguía acechando, como una sombra en mi mente. «Todo lo que temes está aquí», susurró una vez más la voz, pero ya no podía distinguir si venía de la figura o de mi propio miedo. El tiempo dejó de existir. No había pasado ni futuro,
solo un vacío interminable que me consumía. No sabía cuánto tiempo había estado allí, flotando entre recuerdos rotos y fragmentos de una vida que ya no era mía. Lo que había quedado de mí era solo una sombra, una figura atrapada en este lugar sin nombre. La casa que había olvidado, que había cerrado en mi mente, ahora se desvanecía, reemplazada por la oscuridad. Ya no tenía rostro, ya no tenía forma. Era solo el eco de algo perdido, algo que nunca podría recuperar. Y entonces una luz débil apareció, filtrándose a través de la oscuridad. Era una luz cálida, como un rayo de sol al amanecer, pero también fría, distante, como una puerta que no se podía abrir. Me sentí atraída hacia ella, como si fuera la única salida, la única forma de liberarme de este tormento interminable. Pero mientras me acercaba, supe que no podría salir. La luz no era una salida, era una trampa que había sido tejida con los hilos del olvido y la desesperación. No había forma de escapar. Todo lo que olvidaste, Laura, es lo que te mantiene aquí, dijo la voz por última vez. Y esta vez no era una advertencia, era una sentencia. La luz desapareció y la oscuridad me tragó de nuevo, esta vez sin esperanza de que algo cambiara. Estaba atrapada, condenada a vivir una y otra vez, reviviendo mis miedos, mis olvidos, mis errores. El ciclo nunca termina. La historia llega a su fin, con la protagonista atrapada en un ciclo de olvido y desesperación, incapaz de escapar de la oscuridad creada por sus propios temores y recuerdos olvidados. El espejo, que parecía ofrecer respuestas, solo la arrastró a una trampa de la que no podía escapar. Si deseas más historias o algún otro detalle, no dudes en decírmelo. ¡6! Era una de esas noches en las que el silencio parece más pesado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. La luz de la lámpara parpadeaba suavemente sobre la mesa de mi cocina, y el sonido del reloj en la pared marcaba un tic-tac constante, casi relajante, pero en mi mente solo había caos. Mi nombre es Marcos, y hoy, esta noche, algo dentro de mí me decía que todo cambiaría. No sabía si era la soledad o la sensación persistente de que algo extraño estaba por suceder, pero algo no estaba bien. Había recibido un mensaje en mi teléfono, y aunque no esperaba nada, el contenido me dejó completamente helado. No era un mensaje común. Era de alguien que pensaba que nunca volvería a escuchar, alguien que había desaparecido hace años. El mensaje decía solo 3 palabras: estoy en casa. No había firma, no había detalles, solo esas palabras, enviadas desde un número desconocido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y sentí una presión en mi pecho. ¿Cómo era posible? Laura, mi hermana, había desaparecido cuando éramos niños. Nadie sabía lo que había pasado con ella, solo que esa noche el teléfono de la policía había estado lleno de llamadas, de rumores, pero nunca de respuestas. El misterio había quedado sin resolver, y con el tiempo, mi familia se había ido dispersando. Nadie quería hablar de Laura, nadie quería recordar. Yo también traté de olvidarlo, pero algo en mi interior siempre lo había mantenido vivo. Siempre me pregunté qué le había pasado, porque nunca más volvió. Miré el teléfono nuevamente. El mensaje aún estaba allí, parpadeando en la pantalla. Estoy en casa. La frase no tenía sentido, pero en mi mente comenzó a tomar forma, una forma que me aterraba. ¿Era posible que Laura estuviera de vuelta? ¿Qué se hubiera perdido todos estos años? ¿O era algo más, algo mucho más oscuro? Decidí que no podía quedarme allí sentado, esperando que el miedo me consumiera.
Tomé las llaves del coche y salí a la fría noche, conduciendo por las calles vacías, donde la luz de las farolas se reflejaba débilmente en el pavimento mojado. Con cada kilómetro que avanzaba, la sensación de que algo estaba por suceder aumentaba. No sabía qué esperaba encontrar, pero el mensaje, esa simple frase, me había dejado inquieto. Finalmente llegué a la casa familiar, la vieja casa donde había crecido, donde Laura había desaparecido. Estaba en el mismo estado que la dejé, con el jardín cubierto de maleza y las ventanas oscuras. Algo en la fachada parecía diferente, como si hubiera estado esperando algo, esperando a que yo regresara. La puerta principal estaba entreabierta y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Nadie debía estar allí. Nadie vivía en esa casa. Nadie. Puse un pie en el umbral de la puerta y un crujido resonó en el silencio de la casa. Caminé hacia adentro, sintiendo que la casa me estaba envolviendo, que cada paso me acercaba más a lo desconocido. El aire estaba pesado, cargado de polvo, pero lo que me sorprendió fue que había una luz tenue encendida en el pasillo. ¿Quién podría estar allí? Me acerqué lentamente, mi respiración más fuerte de lo que me gustaría admitir. La casa, aunque vacía, parecía viva, como si alguien o algo estuviera esperando. Mi mente comenzó a bombardearme con recuerdos, con fragmentos de mi infancia, de las voces de mis padres, de las risas que llenaban la casa antes de que todo se viniera abajo. Al llegar al final del pasillo, vi una figura parada en la sala de estar, de espaldas a mí. Estaba mirando hacia la ventana, como si esperara algo. No podía creer lo que veía, pero a medida que me acercaba, algo me detuvo. La figura, aunque humana, parecía difusa, como si su contorno se desvaneciera con cada parpadeo. Me sentí atrapado entre la incredulidad y el miedo. Mi corazón latía con fuerza. «Laura, ¿eres tú?», logré susurrar, mi voz temblorosa. La figura no se movió, pero la atmósfera se volvió más densa, como si el aire mismo se espesara alrededor de mí. Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo, pero algo me decía que debía acercarme más. La figura, sin volverse, comenzó a hablar en una voz baja, apenas audible, como si estuviera recitando algo desde el pasado. «Todo lo que olvidaste regresa». La voz sonaba como la de Laura, pero había algo extraño en ella. No sonaba como la Laura que conocía. Había algo profundo, oscuro, en esa voz que no podía identificar. «Todo lo que has dejado atrás está aquí». Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y cuando la figura giró lentamente, su rostro no era el de mi hermana. Era algo más, algo que no debía estar allí. Mi corazón latió con fuerza cuando vi el rostro que me miraba, o lo que quedaba de él. Era una figura borrosa, distorsionada, como si no perteneciera a este mundo. Los ojos, antes familiares, ahora parecían vacíos, como si algo los hubiera arrebatado. Pero lo más aterrador de todo era su sonrisa. No era la sonrisa de Laura, sino una sonrisa fría y cruel que me heló la sangre en las venas. ¿Qué eres?», logré susurrar, mi voz quebrada por el miedo. Mi mente no podía procesar lo que veía. No podía creer que estuviera de pie allí, frente a mí, enfrentándome a algo que no entendía. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, y con cada paso que daba, la distancia entre nosotros se acortaba. El aire se volvía más pesado, más denso, y el sonido de mi respiración resonaba en la habitación. Quería retroceder, pero mis pies no respondían. Estaba paralizado, atrapado en un estado de terror que me dejaba sin palabras. «Marcos», dijo la figura, su voz grave y distorsionada. «He esperado mucho tiempo por esto. El mensaje era solo el comienzo».
Algo en sus palabras me hizo estremecer. El mensaje, las 3 palabras en el teléfono. Estoy en casa. No era solo un reencuentro. Era algo más, algo que había estado esperando, acechando en la oscuridad. Y ahora, al parecer, había llegado el momento de enfrentar lo que había estado oculto durante años. La figura dio un paso más, y con eso sentí una oleada de desesperación. No era Laura. Sabía que no lo era. Pero algo en esa presencia, algo en esos ojos vacíos me hacía dudar. ¿Podría ser ella? ¿Podría ser el espíritu de mi hermana, atrapada en alguna parte de esta casa, buscando algo que no podía encontrar? La figura levantó una mano, señalando hacia el viejo sofá en la esquina de la sala. Vas a entenderlo, Marcos. Vas a entender todo lo que ha sucedido, todo lo que dejaste atrás. El aire se volvió más frío. El viento que soplaba afuera comenzó a golpear las ventanas con fuerza, como si quisiera entrar. El ambiente se volvió aún más opresivo, como si la casa misma estuviera viva, respirando conmigo, esperando lo inevitable. Me forcé a dar un paso hacia atrás, pero algo me detuvo. Una sensación extraña, como si una fuerza invisible me hubiera sujetado por los hombros. Me giré hacia la figura, que ya estaba demasiado cerca, y por un segundo la vi claramente. La distorsión se desvaneció, y lo que vi fue un rostro que me era familiar. Pero no era el rostro de Laura, era el rostro de mi madre. Mi mente se nubló, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. ¿Qué estaba pasando? Mi madre había muerto años atrás. ¿Cómo podía estar aquí, de pie frente a mí, como si nunca se hubiera ido? ¡No!, grité, retrocediendo con fuerza, pero mi cuerpo no me obedecía. Sentía una presión creciente en el pecho, como si todo el aire de la habitación se hubiera comprimido en un solo punto. ¿Qué quieres de mí? La figura, ahora con el rostro de mi madre, sonrió de nuevo. Lo que quieres es la verdad, Marcos. Lo que siempre has querido. La respuesta. Pero hay algo que no has comprendido. Lo que te ha llamado aquí no es lo que piensas. La casa comenzó a temblar, y el suelo crujió bajo mis pies. Las luces parpadearon, y las sombras comenzaron a alargarse por las paredes, como si quisieran envolverme. No sabía qué hacer. No sabía cómo escapar. Estaba atrapado en un lugar que no entendía, rodeado de sombras que parecían cobrar vida propia. Lo que te espera al final. La figura susurró, acercándose más, su voz retumbando en mis oídos. No es lo que imaginas. La casa, el mensaje, todo esto es parte de un ciclo, Marcos. Un ciclo que debe cumplirse. Mi mente comenzó a desmoronarse. Las palabras de la figura me envolvían, me ahogaban. ¿Un ciclo? ¿Qué ciclo? ¿Qué quería decir con eso? No podía entenderlo, pero algo en mi interior me decía que no debía quedarme allí ni un segundo más. De repente, sentí una sacudida. Algo me empujó hacia atrás, como si una corriente invisible me hubiera arrastrado. Caí al suelo con fuerza, y cuando miré hacia arriba, la figura había desaparecido. La casa, que antes parecía estar viva, ahora estaba en silencio. Todo se había calmado, como si nunca hubiera sucedido nada. Me levanté lentamente, mis manos temblando, mi cuerpo lleno de sudor frío. Miré a mi alrededor, y lo que vi me dejó sin aliento. La casa, aunque parecía la misma, estaba cubierta de polvo, de suciedad, como si nadie hubiera vivido allí en años. Y lo más extraño, la foto en la pared, la que siempre había estado allí, ahora mostraba a alguien que no conocía, alguien que jamás había visto en mi vida. Mi mente se nubló nuevamente, y en ese instante comprendí lo peor. Lo que había dejado atrás no solo era mi hermana, no solo era mi madre, era algo mucho más grande, algo más oscuro, algo que había estado esperando por mí.
Mi respiración se volvía más agitada y el miedo me paralizaba. El aire en la habitación ya no era solo denso, ahora estaba cargado de algo más, algo tan pesado que sentía que mi alma misma estaba siendo absorbida por la casa. Los recuerdos comenzaron a invadir mi mente con una fuerza abrumadora. Imágenes distorsionadas de mi infancia, de mi madre, de Laura. Pero había algo diferente en esas imágenes. Algo no estaba bien. Estaba atrapado en un ciclo que no entendía. Me di cuenta de que no podía huir. No había escapatoria. No importa cuánto quisiera salir de allí. La casa no solo estaba en mis recuerdos, sino también en mi mente, en mi alma. Era como si hubiera sido parte de mí todo el tiempo, como si me hubiera estado esperando para regresar. El ciclo, como la figura había dicho, debía cumplirse. Miré alrededor de la casa, ahora más vacía y sombría que nunca. Todo parecía conocido, pero al mismo tiempo todo me resultaba extraño. Las sombras en las paredes se alargaban de una manera antinatural, moviéndose con vida propia. Sentí una presión en mi pecho, una sensación de claustrofobia que me atrapaba cada vez más. La figura había desaparecido, pero su presencia seguía allí, flotando en el aire como un eco. Todo lo que temes, Marcos, ya está dentro de ti, susurró la voz, esta vez no desde la figura, sino desde la casa misma. Era la misma voz que había escuchado antes, la misma voz que me había perseguido, que me había llevado a este lugar. Pero ahora ya no era una advertencia, era una condena. Cerré los ojos por un momento, intentando detener la avalancha de pensamientos, pero cuando los abrí, vi algo aún más aterrador. En el espejo, que hasta ahora había estado cubierto de polvo, apareció un reflejo que no reconocí. No era yo. No era la figura de mi madre ni la de Laura. Era una versión distorsionada de mí mismo. Una versión que había estado esperando, atrapada en el reflejo, atrapada en el ciclo que nunca terminó. «Recuerda», dijo la figura, y en ese instante comprendí. No podía escapar. La casa, el mensaje, la figura, todo formaba parte de un ciclo eterno, un ciclo de olvidos y regresos. Y ahora yo era parte de él. El reloj en la sala comenzó a sonar con fuerza. Sus campanadas retumbaban en mi mente, y la casa misma comenzó a desmoronarse, como si estuviera colapsando sobre sí misma. Pero ya no tenía miedo. Ya no podía huir. Lo que había comenzado con el mensaje en mi teléfono, lo que había comenzado con el regreso de Laura, había sido solo el principio. Me di cuenta de que nunca saldría de allí. Nunca escaparía de la casa, de los recuerdos, del ciclo que había comenzado hace tanto tiempo. Ahora formaba parte de la oscuridad, de la historia que se repetía una y otra vez, sin fin. Las campanadas del reloj siguieron sonando, cada vez más fuertes, hasta que el sonido se convirtió en un eco, en una vibración profunda que llenó todo a mi alrededor. Y con esa vibración, todo se desvaneció. La historia llega a su fin, con el protagonista atrapado en un ciclo eterno, sin salida, donde la casa, los recuerdos y las figuras oscuras lo consumen. La condena de enfrentar el pasado y el miedo sin poder escapar se convierte en su destino. Si deseas más historias o un nuevo giro, no dudes en decírmelo.